al perdido mundo, débese anunciar, id al Salvador Jesús. Vamos a leer en la palabra de Dios dos porciones que nos hacen reflexionar acerca de esta importancia de tener un domingo misionero y alguna recomendación especial que nos hace el que podemos decir fue el primer misionero de esta tanda de ofertar salvación que el Señor Jesús inauguró cuando Él murió en la cruz por nosotros. La primera porción la leemos en 2 Corintios, el capítulo 2, desde el versículo 9 al 11. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, también, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y parece que Pablo tenía muy en claro este principio de conocer cómo Satanás trabaja para que el creyente no gane ventaja sobre él, que leemos en Gálatas, el capítulo 6, desde el versículo 1 al 4, y que en cierta manera contiene los elementos a los cuales quiero llamar con la ayuda del Señor la atención hoy. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, mas no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Que el Señor bendiga esta palabra a nuestros corazones. Los dos escritos de la palabra que hemos leído nos trasladan a una situación especial, a creyentes que en algún momento comenzaron, por así decirlo, a aflojar en esta orden que contiene la Escritura, de que todo aquel que cree debe anunciar su fe a través de lo que la palabra le enseña que tiene que hacerlo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estamos conociendo cómo Él trabaja. Sabemos dónde que hay que parar la oreja para no escuchar. Sabemos dónde tenemos que oír para saber obedecer. Y todas aquellas cosas que nos hacen detectar que el tema que consideramos este segundo domingo es el tema prioritario de la Iglesia. Será predicado este Evangelio en todo el mundo, dice la palabra, para testimonio a todos los gentiles, y entonces se consumará el plan que Dios tiene para todo lo que Él ha escrito. El apóstol Pablo hace
menciona aquí de situaciones para ayudar a un creyente que ha comenzado a aflojar, a ponerse otra vez en órbita, como decimos, a hacer lo que tiene que hacer, a fortalecerse, a crecer en amarse unos a otros y en amar al Señor en primer lugar, y a transmitir a través de su vida y de su fe lo que él recibió del Señor Jesucristo desde la cruz que él ocupó para salvarnos para la eternidad. Pero todo el propósito, desde que Dios creó al hombre, se refleja en lo que Segunda Pedro dice en el capítulo 3, versículos 9 al 14, que también vamos a leer. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14, y la palabra dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice y prosigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El propósito de Dios para la consumación del plan total de él está basado en la tarea misionera, en esa famosa palabra que la Escritura contiene: será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces se consumará todo lo que la palabra de Dios nos revela para nuestra bendición. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? Desde un tiempo a esta parte, el Señor ha puesto en mi corazón pensar en todo lo que esta iglesia de Tigre recibió del Señor, desde que aquel hombre, don Eduardo, vino de Australia, desde las antípodas de la tierra, justo del otro lado del globo. De allí don Eduardo vino para traer el evangelio que Dios había puesto en su corazón que él tenía que predicar. Soy testigo de cómo él vivió, cómo trabajó, cómo sobrellevó todas las cargas que el desarrollo de la tarea tenía. Le hizo conocer de una manera especial, como Pablo le dice aquí a los corintios, sus maquinaciones, que era lo que el diablo tenía para oponerse a que el evangelio llegara a toda criatura, y cómo
él entregó cuanto el Señor le había dado y lo dejó acá en este país, hasta el dinero con el cual había venido, sin haber pedido dinero para la tarea que realizó a ninguna iglesia ni a ninguna persona en particular. Y cómo pudo superar todos los inconvenientes, todas las trabas que el enemigo puso en el camino de lo que él traía de Australia, para que esta iglesia en este día tuviera este lugar, nos pudiéramos juntar aquí para tener comunión con el Señor y los unos con los otros, para amarnos más y para hacer lo que la tarea misionera de la iglesia debe hacer. Como después de don Eduardo, el Señor fue proveyendo personas que fueron haciendo crecer todo hasta que esta iglesia comenzó a disfrutar la bendición de apoyar misioneros, de hacer lo que la palabra de Dios establece que un creyente tiene que hacer para que el Señor Jesucristo vuelva antes. Cuando nos acercamos a este tema, encontramos aquí en los Hechos, el capítulo 13, la manera como el Espíritu Santo que había venido a la tierra comenzó a hacer la tarea a través del más grande enemigo que la iglesia del Señor Jesucristo tuvo en aquel tiempo. Yo estaba pensando cuando pensaba en lo que Pablo fue, cómo Dios lo transformó, y que Pablo, si no fue, podría haber llegado a ser el mejor secretario que el diablo tenía para todo lo que él hizo. Como empezó allí cuando estudiaba los elementos fundamentales que dieron origen a la palabra de Dios, para luego convertirse en el enemigo que transitaba todo lo que podía para meter presos y destruir la obra que el Señor Jesucristo había inaugurado con su muerte allí en la cruz. ¿Cómo arrancó? Nos dice Hechos 13, versículos 2 en adelante. Y el Señor sacó de aquella iglesia de Antioquía a los hombres que Él había venido preparando, como su palabra lo dice, a través de su Espíritu Santo, para hacer una tarea de la cual Pablo dice que no había dejado nada de lo que el Espíritu había puesto en su corazón que hacer para que el nombre de Cristo fuese predicado en todos los lugares donde el nombre de Cristo todavía no había llegado. Arrancó aquel día con el primer misionero, Pablo, Saulo de Tarso, con un ayudante especial que el Espíritu Santo le proveyó allí en la iglesia, Bernabé, un creyente especial de Chipre, que se caracterizó por haber traído una propiedad suya y entregarla a la iglesia para fortalecer que el Evangelio llegara. Y un ayudante, Juan. Dice la palabra de Dios que salieron enviados por el Espíritu Santo. Qué importante es cuando un emprendimiento misionero tiene este principio: arrancar siendo enviados por el Espíritu Santo. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los mandaron. Iban en las manos que los habían recibido como siervos de Cristo. Y qué importante, hermanos, cuando tratamos el tema misionero, en pensar en personas que han recibido este llamado de Dios y que en las manos de Dios han salido para hacer la tarea que después veremos le dio a Pablo, aunque perdió su vida
allí en las manos de César Nerón, el ser el hombre que más trabajó por extender el reino de Dios a todas las naciones y en todos los lugares donde nunca antes se había predicado el Evangelio. Terminaron de arrancar y la palabra de Dios nos dice que en el capítulo, este mismo capítulo y el versículo 6, el ser de quien Pablo después dice, conocemos sus maquinaciones, qué herramientas tiene para entorpecer este propósito de Dios, que todos los hombres sean salvos, que se llamaba Elimas, que era un mago, que cuando Pablo quiso predicar su palabra al el procónsul de aquel lugar, un hombre que se interesó mucho por el Evangelio, este hombre se interponía y por mandato del enemigo del Evangelio quería que este hombre no escuchara el Evangelio. Y cómo el poder que Pablo había recibido para esta tarea, que después le va a hacer comentar, que es lo que da la fuerza al creyente para sobreponerse a cualquier circunstancia, lo zamarrió, por así decirlo, y le dijo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Y lo castigó con una ceguera. Y como un hombre como Pablo, que había sido lo que había sido, que puso la palabra, dice la palabra, cuando mataban a Esteban, los pies, las ropas a los pies de los que mataban a Esteban, y cómo después llegó a decir, he acabado mi carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, pues justo, me dará a mí, y cómo se van superponiendo en el desarrollo de la tarea misionera de todos los tiempos los enemigos que le hicieron decir a Pablo aquí cuando él trabajaba en la iglesia de Corinto, porque conocemos sus maquinaciones, sabemos qué herramientas tiene para frenar el Evangelio, conocemos cómo la obra del Espíritu Santo puede ser anulada para que el Evangelio no rinda la salvación para la cual es enviado. Pero salieron de allí y en la localidad siguiente, en el versículo 13 de este mismo capítulo, en una localidad perge de Panfilia, el ayudante desertó. Recién había tenido una victoria por medio del Espíritu Santo sobre lo que se oponía a la tarea de que el Evangelio llegue. Da unos pasos más y un ayudante, dice la palabra de Dios, que se presentó para decirle, yo me vuelvo a Jerusalén. Y Pablo predicó a partir de ese momento el mensaje primero que predicó como un misionero y que el resultado se nos muestra en el versículo 43 de este capítulo 13. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Son las evidencias que Pablo encontró que le dieron la pauta de que estaba en el camino, que estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera, que la salvación que había recibido aquel día que se encontró con el Señor Jesús en el camino
a Damasco y que le preguntó quién era el Señor, y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, iba delante de él y lo iba guiando, y atrás de él venía aquel que Pablo dice después: conocemos sus maquinaciones, procurando anular lo que Pablo predicaba. Desertó el ayudante y en la tarea en que ellos estaban inmersos, el Espíritu Santo les daba la fuerza para que se presentase la situación que se presentase. Ellos permaneciesen firmes con la fuerza que da la vida de Cristo en la vida de un creyente, lo que él confesó posteriormente: vivo no ya yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El enemigo número uno que Pablo conoció antes y que al tratar con los creyentes de Corinto le hizo decir: conocemos las armas que tiene, con qué cuenta, con qué elementos él propone que la palabra de Cristo no llegue, que la semilla que el sembrador siembra que quede junto al camino o entre las piedras y no dé los frutos que la palabra de Dios, según la tarea misionera lo enseña, tienen que dar. Él había sido el primer enemigo que la causa de Cristo nos revela en la Escritura, y confesaba una cosa: lo hice por ignorancia, no conocer a Cristo, no haber experimentado la salvación, y por incredulidad. Y son los dos elementos que el diablo se ocupa de introducir en las iglesias para que la causa de Cristo, el Evangelio, a través del cual la palabra tiene que llegar a la vida de todos los pecadores, para que puedan arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo y llegar a ser fieles y verdaderos hijos de Dios. Desde el momento de nuestra entrega, el apóstol Pablo dice en Efesios el capítulo 1, los versículos 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, le dice a los efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio que él predicó, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La tarea misionera había dejado una cantidad importante de personas que estaban marcadas como hijos de Dios, que tenían disfrutando la salvación que el Señor Jesucristo había comprado en la cruz. Y llegó a poder decir, después de esto, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo, después de haber luchado, de haber predicado, como él dijo, en todo lugar donde sabía que el Evangelio no había llegado, obedeciendo a que le dijo al que lo fue a visitar cuando recién se convirtió, yo sé lo que tengo para proponerle, para que él haga.
lo he llamado para que sea luz a los gentiles, para que lleve mi palabra hasta lo último de la tierra. Y él, al terminar la tarea que el Señor le había encomendado como su primer misionero, puede decir, versículos 4, 6 al 8. Yo ya estoy para ser sacrificado. Era consciente que había terminado lo que a través de la tarea misionera Dios le había dado para que hiciera. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Desde aquel primer emprendimiento, primera salida para acercar pecadores a la cruz de Cristo, Pablo luchó sin intermitencias, sin nada que estropeara el camino que Dios le había mandado que tenía que recorrer, hasta poder decir estas palabras: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Las porciones que leímos, que nos hablan de la manera como los creyentes deben tratar a las personas que tienden a aflojar, como decía él, bueno, a dejar, a tener en poco lo que han recibido a través de la salvación. La influencia de lo que Pablo le dijo aquí a los corintios: conocemos sus maquinaciones, sabemos por dónde entra, sabemos por dónde empieza, sabemos por dónde sigue, y hace que el creyente que está flojo ya tienda a alejarse, y muchas veces, como la palabra de Dios nos lo enseña, llega a estar en una condición de perdido, porque no ha dado los pasos primeros en la recepción de las verdades del Evangelio de Cristo, basadas en un arrepentimiento genuino, en recibir el sello que lo identifica como un hijo de Dios y le da fuerza para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en su vida y transforme la vida, por mala que haya sido, en la del creyente más ferviente que la Iglesia de Cristo puede tener. El mensaje mío tiene una media docena de cosas más que la falta de tiempo me impide considerar, pero quiero dejar con mis hermanos, para terminar, lo que dice Apocalipsis 12:12, con relación al enemigo número 1 de la causa de Cristo y de la salvación de todos los pecadores. Por lo cual alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pablo también confesaba que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. La pregunta que quiero usar con mis hermanos esta mañana es: ¿conocemos las maquinaciones con las cuales el diablo está trabajando contra esta iglesia?
tenemos algo que es irreversible, la apreciación de lo que el Señor hizo a través de esta iglesia cuando hizo las cosas bien, como corresponden en la tarea misionera, y cómo nos dio el dulce sabor que tiene saber que Dios ha aprobado la tarea y nos muestra los efectos que la tarea está realizando. Hermanos, pongámonos a investigar si estamos haciendo todas las cosas bien o si hay algo que está fallando, y volvamos al Señor y entendamos que el enemigo está trabajando como el primer día, por las causas que le llevan a saber a él que está cerca su final, que va a terminar de hacer lo que está haciendo y que la causa de Cristo va a tener la definición que la palabra de Dios establece, de dar salvación a todos aquellos a quienes el Espíritu de Dios ha establecido, dice, antes de los tiempos, para que lleguen a ser hijos de Dios por la fe en Cristo y a disfrutar todos los beneficios que la salvación de Dios tiene preparado para aquellos que le aman, le obedecen y le siguen. Vamos a tener una palabra de oración y otro domingo seguramente voy a tener oportunidad de completar lo que no puedo decir hoy. Querido Padre Celestial, tú conoces nuestras vidas, tú nos has dado esta casa, esta congregación en este lugar, nos has permitido hasta aquí tener el deseo de luchar por tu causa. Muéstranos con toda claridad qué cosas pudiesen estorbar que esta tarea sea trabada por no conocer los elementos con los cuales el enemigo de la obra de Cristo está usando para perdición de los perdidos. Y permítenos tener la nueva fuerza, que el desafío de que somos creyentes llamados para servir, para encontrar a los perdidos, para hacer que el cielo se llene de pecadores perdidos que han alcanzado salvación, y nos gocemos con ellos, con nuestro Dios en su presencia, con la obra que tu Espíritu Santo seguirá haciendo y exaltando el valor único y verdadero de la salvación que acabamos de recordar a través de participar del pan, que habla del cuerpo de Cristo, y de la sangre, que habla de ese poder para solucionar cualquier pecado que hubiera en la vida de cualquier persona, por terrible que haya sido. Gracias por esta casa, gracias por este momento, gracias por lo que tú nos has permitido hacer hasta hoy para colaborar con que tu palabra llegue hasta lo último de la tierra. Bendice cada una de nuestras vidas para que podamos ser conscientes de cuáles son aquellas cosas que el enemigo presenta para trabar y podamos destruirlas y considerarnos y mostrarnos como fieles a todo lo que tu palabra exige que cada uno de nosotros realice. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.